cambiando tantito Otro aplauso para de este tema, maestro. sabedor estoy o estamos algunos compañeros de aquí de la clase que muy probablemente, digo, no leo el futuro, pero pues a lo mejor puede ser la situación, ¿no? Que usted nos vaya a dar en décimo lo de la tesis, el seminario de tesis. Pues sí, la verdad me llama mucho la atención su clase, sí, es mucha lectura y todo. Pues váyanos adelantando algo, ¿no? Para ir aprendiendo un poco Con más. todo gusto Gracias. les voy mandando los documentos que utilizamos. Yo les doy guías. Entonces tenemos una guía de un protocolo de investigación, que es su primer parcial. Tengo una serie de criterios para las citas y que es la parte como más engorrosa. Para las siguientes tareas les voy incluyendo algunos elementos para que vean cómo es. Me han hecho mala fama los alumnos de otras generaciones, pero eran muy flojos. Creo que ese no es el caso con ustedes, veo que trabajan bien. El tema es, dentro del seminario de tesis, que no depende tanto de mí, sino de que ustedes elijan un tema y lo busquen. Ajá, entonces, si quieren, la próxima clase apartamos 15 minutos. Yo les recomendaría ahorita que piensen en un tema que les guste. O sea, dentro de todo lo que han visto en la carrera, en su práctica profesional, en su experiencia, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha gustado? Entonces ya la próxima clase vamos platicando sobre cómo definirlo. Y créanme que adelantando eso, adelantan el 50% del próximo cuatrimestre. Y se Gracias los por doy yo. la atención, maestro. Ya saben que a la orden. Mientras, pues, aprovechando que seguimos sin plataforma, vamos a tratar de concluir el tema de la clase anterior. Les había dicho que teníamos algunos temas pendientes. Entonces, nada más por empezar en algún lado, hablábamos de la resolución de antinomias y luego hablábamos de las lagunas. Y dentro de las lagunas, les decía que nosotros teníamos que tener de verdad un espacio donde el derecho tuviera que resolver un caso y no hubiera una norma o un artículo especial en algún código o ley para resolverlo. Y que básicamente hay tres tipos de lagunas. Les decía que hay lagunas de tipo normativa, que es cuando netamente no hay una norma especializada. Les decía comercio electrónico, tardamos muchos años en crear una ley especializada, pero también hay lagunas axiológicas. Y axiológicas es cuando tenemos una respuesta, pero esa respuesta no nos gusta. Podría ser, por ejemplo, cuando en México todavía existía la pena de muerte. Sin embargo, ya llevábamos muchos años bajo un sistema de derechos humanos que tutela la vida y que está en contra de la pena de muerte. Entonces, teníamos una respuesta para ciertos delitos, pero esa respuesta no nos gustaba. Pero era una respuesta normativa válida. Y finalmente, tendremos una laguna de reconocimiento cuando nosotros igualmente tenemos una respuesta en el sistema, pero consideramos que no es la respuesta o que habría una mejor respuesta que está fuera del sistema. Básicamente, axiológica y reconocimiento hacen referencia cuando el sistema sí tiene una respuesta, pero no nos agrada. Sería como una respuesta general. Dentro de estos esquemas, les había dicho, tenemos básicamente estas presentaciones. Nosotros tenemos una laguna normativa bajo estos esquemas de círculos, cuando nuestro caso está totalmente fuera del sistema. Dentro de una laguna axiológica, les decía, nosotros tenemos al sistema normativo y tenemos a nuestro caso. Y nuestro caso cae perfectamente dentro de lo que estamos analizando, pero no es una respuesta que creamos justa. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando nosotros sancionábamos en el sistema normativo la posesión de marihuana, aunque fueran en cantidades muy pequeñas, y la sancionábamos con prisión. O sea, estábamos sancionando a los consumidores. Y era una respuesta, pero no era la respuesta adecuada para resolver el problema normativo. Y finalmente, las lagunas ideológicas, pues básicamente
parten de la idea de que una norma no es clara. A veces esto ocurre cuando nosotros pensamos que tenemos a nuestro sistema normativo y tenemos a un caso que está un poco en la frontera. Consideramos que la norma lo contempla, pero no lo contempla de forma suficientemente clara. A lo mejor el caso es de lo que pasaba hasta hace algunos años con el sistema de la extracción de menores fuera de las fronteras, cuando considerábamos que si lo hacía un padre para que tuviera mejores condiciones de vida, aún sin consentimiento del padre que se quedaba en el país, las reglas no estaban claras. Pasó mucho tiempo y obviamente con la sustracción ilegal de menores se ha avanzado mucho y se ha desarrollado el interés superior del menor como principio tutelar, entonces esto ya no sucede, pero en realidad nunca sucedió. Simple y sencillamente los intérpretes, los jueces, consideraban que las reglas a lo mejor no eran 100% claras. Adicionalmente, lo que nosotros tendríamos que buscar es cómo podemos resolver estas lagunas. Y habíamos platicado que teníamos como primera opción al derecho supletorio, decíamos, las normas administrativas, los códigos y leyes administrativas, regularmente tienen como código supletorio al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque es un código más viejo, mucho más desarrollado, el cual nos puede ofrecer respuestas que se le hayan pasado al legislador a crear códigos más recientes. Decíamos que otra opción es la interpretación extensiva, que es cuando no tenemos literalmente el caso descrito en la norma, pero el juez le da una interpretación más amplia al caso, a lo que dicen las normas, para que podamos obtener una respuesta satisfactoria. Finalmente, teníamos a la analogía, y la analogía básicamente haría referencia a un hecho bastante particular, que es, nosotros no tenemos el caso en la norma, pero tenemos algo que está regulado de manera similar. Es un caso que se le parece. Aquí nosotros teníamos, por ejemplo, este tipo de interpretaciones en el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. De hecho, todavía ocurre porque no todas las legislaciones en el país han terminado de aplicar lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de reconocer la unión entre dos personas como un matrimonio. Pero, pues si tenemos, a ver, dos personas que viven juntas durante 20 años, haciéndose la vida imposible el uno al otro y básicamente compartiendo su actividad sexual y sus bienes materiales. Si se ve como pato, si se oye como pato, si camina como pato, pues es un pato y lo tratamos como pato, ¿no? Aunque tenga otro nombre como ganso o como cualquier otro tipo de ave acuática con patas palmeadas. Entonces, eso es una analogía. Tomar un caso que se le parece para aplicarlo. Tan, tan. Y finalmente, tendremos que acudir a otras fuentes del derecho. Si ustedes revisan el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, contienen una lista bastante amplia de fuentes normativas, códigos, leyes, constitución, pero también por ahí nos va a llamar, por ejemplo, a la jurisprudencia o va a citar otro tipo de fuentes, como podría ser el derecho romano, ¿no? La compilación Justinianea es una fuente del derecho reconocida no solo en México, sino en el mundo, o bien podríamos, por ejemplo, ya no es tan común, pero cuando teníamos grandes doctrinarios como Enrique Serra Rojas o como Ignacio Burgoa, pues recorríamos mucho a la doctrina, es decir, a lo que escribían los grandes autores del derecho y que nos servían como una guía. Esto solamente era un repaso. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre lo que son las normas y lo que son los principios. De manera general, las normas o reglas son enunciados normativos que están claramente escritos y que nos establecen de manera determinada
bajo características deónticas, que ya hemos platicado de ellas, qué está obligado, qué está prohibido y qué está permitido. Siempre, siempre van a señalar todas las circunstancias. Si nosotros decimos aquel que prive de la vida a otro por cualquier medio, estoy describiendo todos los casos en un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para cubrir todo lo que pueda ocurrir. Si yo les digo, violación es la inserción del miembro masculino en la vagina de la mujer, estoy haciendo una descripción clara y precisa de qué tiene que pasar para que se actualice el tipo penal de violación. Y las reglas, las normas, siempre tienen que ser así de específicas. Una regla que no es específica no es una regla funcional. Vamos a caer entonces en las lagunas o en las antinomias y seguramente la vamos a declarar inconstitucional en algún punto. Para interpretar las reglas, nosotros vamos a recurrir a una serie de métodos que son bastante sencillos. Por ejemplo, el gramatical, que es básicamente interpretar a la letra, ¿no? Lo que siempre tratan de hacer los jueces, o lo que ocurre en el derecho penal. No podemos recurrir a otros medios de interpretación, simple y sencillamente a lo que dice el texto de manera literal. Sistemático, que es un tipo de interpretación más compleja, ya vimos que es un tipo de resolución de antinomias, cuando nosotros tomamos todo el sistema normativo y vemos qué quería decir el legislador en ese enunciado que no está tan claro, y le damos una interpretación de acuerdo a todo el sistema normativo. La interpretación lógica, que es una interpretación básicamente deductiva. Hay 14 métodos, no es materia de esta clase, no quiero que se los aprendan, simple y sencillamente que hay formas claras y definidas de interpretar a las normas. Y finalmente, las normas, como ya habíamos platicado también en el tema de antinomias, tienen ámbitos de validez claramente determinados, que son el ámbito formal, el ámbito material, el ámbito territorial y el ámbito competencial. ¿Dependiendo de qué? De la persona, dependiendo del espacio territorial en el cual es válido, federal, general, estatal, municipal, el ámbito material, que tiene que ver con civil, laboral, fiscal, penal, y el ámbito formal, que tiene que ver de acuerdo a la estructura de creación de las normas. En cambio, el tema que ahora sí nos corresponde, que es el tema de los principios son diferentes de las reglas en cuanto a que no están construidos de la misma forma. No nos establecen nunca todas las características y todo el contenido para su aplicación. Siempre van a estar creadas en un lenguaje, como aquí les pongo, fluido y vago. Por ejemplo, ¿dónde encontramos principios? ¿O dónde es más fácil encontrar principios? En las normas constitucionales. Si ustedes revisan los artículos del 1 al 29, donde están las garantías o derechos fundamentales ahora, ustedes van a encontrar que ninguna de esas reglas viene claramente especificada. Si ustedes revisan el artículo primero, dice el derecho a la igualdad. Todos los mexicanos somos iguales. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se aplica? Si ustedes buscan en el derecho, en el artículo cuarto, que es la bolsa de triques de la Constitución, van a encontrar temas de la mujer y derecho al agua y un montón de temas totalmente inconexos y que no tienen nada que ver el uno con el otro y que no dicen cómo los vamos a aplicar. Así funcionan los principios. Si ustedes revisan el artículo, por ejemplo, quinto constitucional, dice el derecho al trabajo y que todos podemos hacer cualquier actividad que sea lícita. No dice en ningún momento cómo vamos a desarrollar las actividades laborales, qué es legal y qué no es legal, qué está bien y qué está mal. Lo dice de manera muy general para que otras leyes después ya nos den los detalles finos. Los principios buscan ser generales porque van a regular otra cosa. ¿Qué otra cosa? Dirigen actitudes. Las normas rigen comportamientos, obligan o prohíben. En cambio, los principios nos van a decir de manera general cómo tenemos que entender el sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema de protección de derechos humanos que nos dice que lo más importante es el principio pro persona y la dignidad humana. ¿Cómo se come eso? ¿Quién sabe? Para eso están las reglas, las normas.
Los principios simple y sencillamente nos dicen que tenemos que dirigirnos de manera respetuosa hacia los seres humanos y que eso es lo más importante dentro del sistema. Por este motivo, no tienen la estructura lógica. Si recuerdan, las normas funcionan como si A debe ser B, que quedamos que era una estructura lógica. Y los principios nunca tienen esta regla. Básicamente carecen del deber ser y de la consecuencia. Básicamente nos dicen sí a, de manera general y abstracta. Finalmente, no los formulamos de forma estricta porque describen doctrinas jurídicas completas. Les decía hace unos momentos, el interés superior del menor, o los principios de derechos humanos como el principio pro homine o la dignidad humana, o de manera general, por ejemplo, en el derecho fiscal, ese principio que viene de los Estados Unidos de no te pueden imponer tasas, no te pueden imponer impuestos si no tienes representación. Es decir, solamente la Cámara de Diputados puede establecer impuestos porque es la que tiene la representación popular. Por este motivo, tenemos un lenguaje optativo, es decir, que se puede aplicar o no, y valorativo. Aquí sí tenemos una carga axiológica donde el derecho nos dice qué está bien y qué está mal. Porque los principios sirven para reconocer valores. Valores jurídicos, políticos o morales. ¿Dudas hasta esta parte? No, maestro, ninguna, gracias. No, maestro, gracias. De nada, de nada. Esto tiene que ver porque... Explicado, maestro. Gracias. Por el tipo de contenido que van a tener normas y principios. Los principios tienen un carácter teleológico. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que buscar esto para su examen? La teleología nos sirve para ubicar dentro de la filosofía las causas últimas o las razones de ser de las cosas. En este caso, dentro del derecho, la carga teleológica de los principios nos dice por qué tenemos un derecho y por qué el derecho tiene determinada forma. En este caso, por qué el derecho tutela los derechos humanos, o por qué el derecho tutela el interés superior del menor, o por qué dentro del derecho laboral la carga de la prueba no le corresponde al actor, sino al patrón en todos los casos. Nos dice las razones de por qué el derecho tiene esta forma, que es proteger a ciertas personas, buscar la igualdad, la equidad, la solidaridad, lo que le da razón de ser al derecho. Por este motivo, decimos que son normas de segundo grado o metanormas. ¿Qué quieren decir estas normas, estas palabras complicadas y un tanto inútiles? Que los principios no están dirigidos a los sujetos, están dirigidos a las autoridades. ¿Quiénes guían su comportamiento por principios? Puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser el Poder Judicial, que al momento de resolver los casos o de guiar las actividades administrativas, se guían por estos principios para sus actividades. Por esto, su formulación es categórica. Habíamos platicado de esta palabra cuando hablábamos de la norma fundante básica de la Constitución. Significa que nosotros no cuestionamos su validez. En las normas, ya vimos en las antinomias, lo primero que hacemos para resolverlas es cuestionar su validez. ¿De qué autoridad viene? ¿Cuándo fue creada? ¿Qué tipo de norma la contiene? ¿Norma primaria o norma secundaria? En cambio, los principios son categóricos, son válidos en sí mismos. Nosotros no cuestionamos ni siquiera dónde están escritos. Los ponemos en una clasificación, ahorita vamos a ver, para resolver cuando chocan entre ellos. Pero de ahí en fuera, todos los principios son válidos en todo momento y no tienen ningún problema al tener una existencia al mismo tiempo y contradictoria, a veces. Además, ya habíamos dicho, no tienen hechos condicionantes, es decir, no nos dicen cómo los vamos a aplicar. Por lo cual, no son razones no excluyentes. Es decir, nosotros podemos aplicar varios principios al mismo tiempo y no pasa nada. Dentro de nuestra clasificación,
pues nosotros tenemos una serie de principios fundamentales, que normalmente son principios de carácter constitucional, principios de una rama o disciplina jurídica, o sea, principios de derecho fiscal, de derecho civil, de derecho penal. También vamos a tener una serie de principios que ya van a una materia determinada, por ejemplo, derecho laboral, ya muy en específico. Para que les quede más clara la diferencia, vamos a recordar aquí nuestra vieja clasificación. Por principio de cuentas, nosotros tenemos que hay dos tipos de ramas del derecho: derecho privado y derecho público. Ahí hay una serie de grandes principios que nos permiten regular la actividad. Y en las materias, pues nosotros podemos tener, ya muy particularmente, civil, penal, pero también podemos tener los procesales, diferentes ramas de administrativo, lo que ya es mucho más específico. Y además, tenemos una serie de principios que a lo mejor nos cuesta trabajo meter a una clasificación determinada, como fundamentales, o de una rama, o de una materia. Este siempre es el caso de los principios relativos a los derechos humanos. O pueden ser, por ejemplo, los principios de carácter procesal. También tenemos principios que están claramente escritos, como pueden ser los que vienen en la Constitución, en una ley, en un tratado internacional, en contraposición a los principios implícitos que no están escritos, pero deducimos del contenido de las reglas y de las normas. Y finalmente, ya solo como un afán de categorizar que a veces no es tan adecuado, tenemos a los principios de carácter supremo, que si lo piensan bien, pues son los constitucionales. Solamente que a veces algunos autores pretenden clasificarlos de manera estática y pretender que hay principios más importantes que otros, incluso dentro de la Constitución. Pero esto no es así. De acuerdo a lo que nosotros vimos en este elemento, los principios coexisten en todo momento y no hay uno más importante que otro hasta el caso particular. Lo cual me lleva a qué pasa cuando nosotros tenemos dos principios que se contraponen el uno al otro. Este es el caso muy particular. Espérame, 11. Ok. Este es el caso muy particular de lo que ocurre cuando nosotros tenemos dos principios en dos leyes distintas, o muy particularmente cuando a la Suprema Corte de Justicia se le presenta un amparo que cuestiona la constitucionalidad de un principio o de una norma de manera abstracta para toda la población. Si ustedes recordarán, la marihuana era una sustancia prohibidísima en el sistema mexicano. De hecho, habíamos construido todo el sistema penal alrededor de la sanción de delitos considerados como graves y no graves. Particularmente graves eran aquellos considerados como de delincuencia organizada, muy particularmente relacionados con el tráfico de drogas, es decir, drogas ilegales como la marihuana. Alrededor de todo este sistema, nosotros justificábamos el encarcelamiento y la sanción muy larga a personas que consumían, traficaban, vendían, transportaban drogas bajo un principio de salud pública. Ese era el principio contenido en el artículo 4 constitucional, donde el Estado tenía la obligación de garantizar la salud de sus ciudadanos. Cuando esto fue cuestionado hace ya algunos años por una serie de personas que promovieron un amparo para utilizar la marihuana con uso lúdico, ellos alegaban una colisión de principios, donde la aparente tutela del Estado a la salud oprimía otros principios exactamente con el mismo valor. ¿Qué principios? La libertad personal, el desarrollo de la libre personalidad, el derecho a la igualdad, a que una sanción no debe ser excesiva, que el derecho debe preferir regular que prohibir,
una gran cantidad de alegatos dentro de esa muy interesante demanda, dentro de la demanda constitucional que les mandaré para su lectura. ¿Qué sucede cuando esto ocurre y tenemos que resolver a dos principios? Aquí en este caso el derecho a la salud y el derecho a la libertad personal. Lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia es que, en primer lugar, nosotros tenemos que tener dos principios que tengan que ser aplicados al mismo tiempo. En este caso, tutelar la libertad personal y tutelar el derecho a la salud. Como están conflictuados, nosotros vamos a recurrir a la ponderación. La ponderación va a ser el medio de solución de esta colisión de conflictos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata la ponderación? Básicamente se trata de que nosotros vamos a tener una clase de supuestos regulados que se van a superponer parcialmente. Es decir, tenemos el derecho a la salud y tenemos el derecho a la libertad. Aquí nuestra oposición no es total, no es como si ambos estuvieran dentro de el mismo círculo, sino que solamente tienen un pequeño espacio donde chocan, que sería el consumo de drogas. Como esto no es suficiente, nosotros vamos a tener que establecer una clasificación, es decir, ¿qué principio es más importante que otro principio dentro de todos los que puedan entrar en conflicto? Entonces, vamos a pensar, ¿qué es más importante? ¿Tener salud o tener libertad? Lo que razonó la Suprema Corte de Justicia es que tener salud, pero no tener libertad, es más costoso para las personas, porque las personas deben poder desarrollarse libremente para poder disfrutar los otros derechos. Entonces, en este caso pusimos que primero está la libertad, luego viene la salud, luego viene el orden público, luego viene el derecho penal. Esta clasificación axiológica donde decidimos qué es más importante que otras cosas, varía respecto de lo que nosotros vimos en las lagunas y en las antinomias. Esta clasificación no va a ser permanente. No vamos a decidir qué es más importante, la libertad o la salud, para siempre. Vamos a decidirlo únicamente en el marco del caso concreto. En el caso del consumo de marihuana, es más importante la libertad que la salud, porque la marihuana como sustancia no pone en realidad en peligro a sus consumidores. Bajo este esquema, el siguiente elemento es que esta clasificación es temporal. Si yo les presento otro caso donde colisionen los mismos principios de la salud y la libertad personal, no va a ser igual de válido. Aquí yo les pondré el ejemplo de los mormones. Los mormones se oponen a recibir transfusiones de sangre, porque tienen una interpretación bastante extraña de la Biblia, y consideran que las transfusiones de sangre son consumo de sangre, y eso está prohibido en el Deuteronomio de hace 2000 años, y lo tienen que seguir obedeciendo. Pero ¿qué pasa si un niño mormón depende de una transfusión de sangre para sobrevivir, que es el caso del tratamiento necesario para varios casos de leucemia? ¿Qué es más importante, la salud del menor o la libertad religiosa de sus padres? En este caso, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que aquí no es más importante la libertad individual, es más importante la salud, sobre todo por tratarse de un menor de edad. Entonces, lo compensamos con otro principio, que es el principio del interés superior del menor, y decidimos que la religión es menos importante que la salud de los niños. Pero de nuevo, este caso no es definitivo y no establece para siempre que la salud va a ser más importante que la libertad religiosa. Si lo mismo ocurriera con un adulto y un adulto se negara a recibir una transfusión de sangre por motivos religiosos, la Corte seguramente tendría que resolver a favor de la libertad individual, aunque eso implicara
la muerte del individuo en el corto o mediano plazo. Entonces, nosotros diríamos de la colisión de principios que cuando los jueces tienen un caso frente a ellos, que tiene una colisión entre dos principios, tienen que establecer una clasificación axiológica temporal, donde establecemos qué principio va a prevalecer solo en el caso concreto. Esta no es definitiva y no vamos a determinar en ningún momento qué valor es más importante frente a otro de manera fija, porque todos tienen el mismo valor. Para hacerles énfasis, esta clasificación es una clasificación doctrinaria. En la práctica, los valores tienen todos el mismo nivel hasta que tenemos que aplicarlos. Tienen clase, bueno, tienen examen hoy o mañana o cuando la plataforma quiera funcionar. Disculpen esa parte. Tienen tarea para el próximo sábado, hasta el sábado, no tienen que preocuparse este fin de semana. Vamos a hacer esto, obviamente, dígame, Rosa. ¿Cómo observas? Como ¿Cómo? observación y nada más para comentar a sus compañeros que ya está la plataforma en funcionamiento. Ok. Entonces ya para dejarlos hacer su examen, estamos en contacto, ¿va? Yo voy a tratar de, miren, ya tengo aquí la página dispuesta. Les voy a ampliar el horario para que hagan su examen. No se preocupen tanto por eso. Y en cuanto yo estoy disponible todo el día, perdón, estamos en contacto a través del grupo, a través de su café de grupo. Si hay algún otro problema, si se vuelve a caer la plataforma, si pasa cualquier cosa, me avisan y ya nos programamos. ¿Va? Ok. Muchas gracias, licenciado. Nada, así quedamos. Que tengan buen fin de semana y estamos conectados, ¿vale? Ok. Igualmente, maestro, cuídese mucho. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro, cuídese. Estamos solos, no, no se vayan.